Hoy tengo el privilegio de tener a una doctora elegante, ¿no verdad? Una gran profesional, que ella es la emergencióloga del buen samaritano, en Dios para servirle. Se trata de la doctora Melissa Garrido, a quien le decimos sea usted bienvenida a nuestro programa Con Moreta al Mediodía. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer saludarla, hermana. Igualmente, hermano. ¿Qué es una emergencióloga? Un emergenciólogo es el médico especialista de la medicina que tiene como objetivo fundamental diagnosticar y tratar enfermedades, lo único que con la característica de que presentan un alto nivel de complejidad. El médico emergenciólogo está capacitado para tratar cualquier enfermedad en fase aguda, sea emergencia o urgencia, siempre como objetivo asegurar una correcta evolución de los pacientes. Cuando uno va a cualquier clínica de aquí, de La Romana, uno ve un muchacho joven que pasa mala noche, aguantando lucha. Esa persona, ¿hasta qué punto puede estar preparado para ser emergenciólogo? ¿O emergenciólogo requiere una preparación o se le da oportunidad a los muchachos como que no saben mucho, sino que son, ¿cómo se llaman? Residentes, ¿qué se llama? No, depende, serían médicos generales, a eso es que usted se refiere. Sí, que a veces hay una gente ahí, usted cree que está preparado. ¿Se requiere una preparación especial para ser emergenciólogo? Sí, el médico especialista en emergencia tiene que cursar con 4 años de residencia médica. En esos 4 años se le forma de manera intensiva en lo que es el manejo de pacientes en condiciones de emergencia, crítica o urgencia, y también en la optimización de la sala de emergencia. Porque el médico emergenciólogo no solo trata pacientes, sino que optimiza y organiza los servicios que se brindan en la sala. Pero el problema es, doctora, yo he visto muchachos que están en hospitales, perdón, que están en emergencia, que no van a tener esa preparación porque son como demasiado nuevos, no tienen tiempo para durar 4 años después que estudiaron, y yo lo veo ahí. Hay una ley de salud pública, del Ministerio de Salud, que dictamina que para tener una persona ahí en emergencia, tiene que estar preparado, tiene que ser emergenciólogo, o cualquiera pone a alguien ahí. No existe una ley establecida. Sí te puedo comentar que la especialidad de medicina de emergencia como tal en el país es relativamente nueva, se puede de hecho considerar una de las más nuevas. Entonces, la sociedad de emergencia ha buscado la manera de que se le dé el valor y que se incluya en la sala de emergencia. Cualquier médico, generalmente son médicos generales los que asisten en la sala de emergencia. Lo idóneo sería que ese médico general tenga un médico cabecera, especialista en el área en la materia, que sería un médico emergenciólogo. Pero como tal, la República Dominicana no cuenta con una ley que obligue a los centros a tener médicos emergenciólogos en la sala. Ahora bien, los centros que ya han conocido la especialidad, han conocido su valor y entienden la importancia, han mostrado cierto interés y poco a poco han ido incluyendo en la sala de emergencia el uso intensivo de un médico emergenciólogo. Entonces usted sí cumple con eso. Usted estudió medicina general. Exacto. Y después de estudiar medicina general fue y duró 4 años especializándose para ser un emergenciólogo. Voy a contarte un poquito de mi vida académica. Yo primero me hice profesional en la medicina, o sea, médico general. Posterior a ese, cursé en la residencia de medicina de emergencia y desastre en el país, en la Plaza de la Salud. Y posterior a eso hice una subespecialidad en medicina crítica y terapia intensiva. ¿Cómo? Entonces, en el Buen Samaritano no solo contamos con una emergencióloga su persona, sino que también tiene conocimiento en el área de medicina crítica y terapia intensiva. Pero usted está bien por la foto, hermana. Para el video también. Aparte de ser una doctora elegante, con capacidad, son condiciones que se unen y son valiosas en el mercado. ¿A qué riesgo se presta una clínica privada que ponga en su emergencia a un médico general que no tenga ningún tipo de especialidad, ni emergenciólogo, nada, sino que terminó medicina general y lo pusieron en emergencia? ¿Cuáles son los riesgos que puede darse en esa clínica? Ok, mira. En cuanto a aptitud y conocimiento académico como tal, el médico general es un profesional de la medicina, el cual está capacitado para la atención en un primer nivel de atención.
O sea, tienen conocimiento de procedimientos básicos y están capacitados para tratar paciente en una. Sin embargo, el médico emergenciólogo es el especialista en la materia, en sala de emergencia, que atiende a los pacientes en una condición de salud, sea emergencia o urgencia. ¿Cómo influye esto, interfiere esto en la atención del paciente? Está más que descrito que un paciente va a evolucionar tan bien o tan mal como se ha tratado en la primera hora de atención al llegar al centro. El médico emergenciólogo tiene una característica que lo diferencia quizá de un médico general y de otras especialidades, es que tiene la competencia de no solo diagnosticar, sino que también trata. Ubica un lugar para donde el paciente pueda ser derivado o tratado y se interconsulta con otro subespecialista relacionado a la materia. Aparte que el médico emergenciólogo está preparado para tratar cualquier patología, cualquier enfermedad, no importa que sea riñón, no importa que sea cerebro, no importa que sea estómago. Nosotros tenemos formación estricta y necesaria para tratar cualquier patología, que la adquirimos en los 4 años de residencia. Entonces, eso básicamente es lo que marca la diferencia entre un médico general y un médico emergenciólogo. Bueno, pues entonces lo que hay que la gente ir adquiriendo conciencia y saber cuándo en una clínica hay un emergenciólogo y cuándo es un médico general. ¿Cómo yo puedo detectar eso? Por ejemplo, yo voy a una clínica y veo un médico ahí y veo que es demasiado joven, que yo sé que no ha ido a esa residencia. ¿Cómo uno se da cuenta cuando hay un médico general ahí o un médico, un emergenciólogo, un profesional? Mira, antes que todo, vamos a aclarar un punto. Los médicos generales que se dedican a la asistencia y servicios en sala de emergencia tienen cierto grado de preparación, porque tienen cierto tiempo de atención. Lo único es que la preparación no es tan adecuada porque no han sido guiados por un especialista en la materia. No quiero que ahora vayan las personas a los centros y porque no hay un emergenciólogo no estén seguros o no crean en la atención que le brinda el médico general que esté en la sala. Bien, sí. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo sería, es fácil de identificar por el tipo de manejo y trato que se le da a los pacientes y la patología. En sala de emergencia tú puedes recibir 3 tipos de pacientes. O pacientes que tienen emergencias, o pacientes que tienen urgencias, o pacientes que son de consulta. En el momento en que un paciente acude con una emergencia, lo cual necesita atención de inmediata, la forma de accionar y gestionar de un médico preparado como emergenciólogo marca la diferencia. De una vez. No solamente con médico. No, él no llegó, él llegó mal y está con ese dolor, pero hay otros que están primero. Ya usted sabe que ahí hay un problema. No, es que el médico emergenciólogo, en caso de emergencia, marca la diferencia con cualquier especialidad, no solamente con un médico general. Porque es que el médico que está preparado para tratar emergencia de cualquier índole es el médico emergenciólogo. Yo he ido y he visto en alguna clínica que hay 3 personas con emergencia, quizás no tan grave, pero están ahí en emergencia. Y llega uno grave, con problemas. Y la doctora que está ahí dice, pónganlo por ahí que hay 3 primero. Ahí hay un error. Hay un error garrafal. Me gustó esa palabra porque yo la uso mucho, garrafal. Sí, garrafal. Te explico por qué. Cuando se creó, mira, la medicina de emergencia como historia como tal se habla que inició a partir del año 1789-1799 en la Revolución Francesa. Y comenzó justamente porque se creó algo que se llama sistema de clasificación o sistema de triaje. Ese sistema básicamente lo que tiene como objetivo es diferenciar qué paciente necesita atención de inmediata, dependiendo su motivo de consulta o la condición clínica, y cuál paciente puede esperar. Entonces, inmediatamente un paciente acude a una sala de emergencia. Entonces dice que hay diferencia entre urgencia y emergencia. Sí. Paciente, explíqueme eso, que eso es muy importante. Urgencia y emergencia, debe haber una diferencia. Hay una diferencia muy importante. Sí. Un paciente que acude a la sala de emergencia con una emergencia necesita atención de inmediata por un profesional o por la persona. No importa el que esté ahí. Exacto, porque la emergencia supone un riesgo a la vida de forma inmediata. Te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente, que tiene una fractura abierta y está sangrando de manera profusa. Si ese paciente no se atiende, el riesgo de que muera por falta de sangre es muy grande. Entonces, también pacientes con infarto, que tengan dificultad respiratoria, necesitan atención de inmediata si no tienen un alto riesgo de morir. Sin embargo, la urgencia, al igual que la emergencia, aparecen de manera frecuente, no están esperadas por nadie, ni por el personal, ni por el paciente, pero no sugieren un riesgo inmediato a la muerte del paciente, sino que pueden esperar un tiempo a ser atendidos.
Entonces esa es la diferencia, que en la emergencia el paciente se puede morir de una vez y tú tienes que accionar para que en no la se emergencia. muera, en el caso de emergencia, y en el caso de urgencia el paciente tiene riesgo de complicarse y morir, pero no de manera inmediata. Entonces a ese que no es de manera inmediata, hay que dejarlo ahí y atender a la emergencia. Dependiendo su nivel de clasificación de triaje. ¿Cómo así? En el país se utiliza un nivel de clasificación de triaje que fue creado por los canadienses, conocido como Sistema de Clasificación de Triaje Canadiense, que agrupa a los pacientes que acuden a la sala de emergencia en 5 grupos. El grupo 1, que es el código rojo, son aquellos pacientes que necesitan atención de inmediata. El paciente no puede esperar ni un minuto porque un minuto es muerte, no puede esperar. El segundo escalón son aquellos pacientes que pueden esperar aproximadamente 15 minutos, pero se encuentran en una condición grave. Ese sería el escalón naranja. El tercer escalón es el escalón amarillo. El paciente supone un riesgo que puede complicarse y morir, pero puede esperar 30 minutos para ser atendido. Sin embargo, los dos últimos escalones no necesitan atención inmediata, que sería el escalón verde, que puede esperar 120 minutos, y el escalón azul, que puede esperar de 2 horas más, 240 minutos, que son ese tipo de pacientes que realmente deberían de ser atendidos por consulta, pero acuden por la emergencia. Oye, qué cátedra usted me ha dado. Oye, qué cátedra. Oye, yo estoy seguro que el 80% de la clínica de esta provincia de La Romana no tienen una persona capacitada como usted. Porque cuando voy, tú sabes, soy mi observador, veo bisoños, muchachitos que lo que son médicos general y uno lo atiende. Pero lo he visto discutiendo, no, que ese ahí que usted llegó más tarde, aquí ha ido adelante. Entonces digo yo, porque eso es un error. No saben esa clasificación, esas 5 clasificaciones tan lindas. Entonces, a veces se da el caso, y si van 2 personas al mismo nivel, con la misma urgencia, con un infarto los dos, que es muy difícil que se pueda dar, pero se puede dar, que entren en camilla, un infarto, el otro un infarto. ¿Qué usted hace? Porque en esa clasificación están los dos a una misma altura. Esa es la importancia de un médico emergenciólogo. El médico emergenciólogo no se va a ofuscar y no va a atender un solo paciente. Porque dentro de mis funciones como emergencióloga está optimizar el tratamiento en la sala de emergencia y coordinar mi personal. Yo soy la cabeza, porque yo soy la médico especialista, pero yo tengo personas que trabajan por debajo de mí, enfermeras, auxiliares y médicos generales. Mientras yo doy órdenes de cómo debería de ser medicado cada uno, una enfermera va atendiendo al otro, un médico general va atendiendo al otro, y yo tengo completa, yo trabajo también en otro centro de salud donde ocurren muchos pacientes, y a mí se me han presentado 5 eventualidades al mismo tiempo, y los 5 pacientes han resultado de manera eficaz y adecuada. Qué chulería. Eso es así. Eso es un médico ¿Cómo emergenciólogo. impacta en la vida de la medicina una emergencióloga en el paciente? Impacta de manera significativa. Porque como te decía ahorita, la primera hora de atención de un paciente cuando llega a la sala va a definir la evolución del paciente. El paciente le va a ir tan bien o tan mal como tú lo trates. De hecho, los pacientes con trauma se le conoce como la hora dorada, la primera hora. Si usted cometió un error tratando a ese paciente en la primera hora, lo más seguro es que el paciente le va a llamar en sala, le va a llamar en intensivo y tenga un desenlace fatal. Sin embargo, si usted lo trató de forma adecuada, lo más probable es que ese paciente tenga una evolución adecuada. Entonces, eso diferencia. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que tú eres médico general y yo soy emergencióloga. A ti te llegó, por poner un ejemplo médico general, no se me ofendan, chicos. Sí. Entonces, te llegó un paciente con un infarto del corazón. Tú diagnosticaste el infarto, llamaste a un cardiólogo y buscaste un área donde ve el paciente. A tu entender, todo está correcto, porque tú lo diagnosticaste, buscaste el área de ingreso y hablaste con el especialista. Desde mi punto de vista como emergenciólogo, tú tuviste una falla fatal, porque no lo trataste. Entonces, los pacientes en sala de emergencia que no reciben tratamiento adecuado, en lo que llega el médico que murió. Empeora. Entonces, el médico emergenciólogo no solo te va a diagnosticar, no solo te va a tratar, no solo va a buscar un área donde tú vas a ir, sino que va a trabajar de forma intensiva en que tú tengas una adecuada evolución. Aplauso. Terrible. La doctora tiene que venir aquí todos los viernes, yo creo, o todos los jueves. Búscalo un día porque esto se pone bueno. Mire, yo me siento emocionado. Tenía tanto tiempo que un médico no venía aquí, manejaba tan bien su área, su desenvuelta, y era algo que yo quería saber porque veo tanta negligencia en los hospitales. En el seguro no, porque yo no te voy a mencionar las hospitales públicas porque eso es un desastre, pero principalmente en la clínica privada te ponen a un médico general con muchísima deficiencia, que lo he visto yo dándole prioridad a los que están ahí, y el que viene grave, espérese ahí, que ahí usted tiene un grupo adelante,
y no le dan la prioridad verdaderamente al que debe ir primero en orden de la emergencia. Hoy usted ha dado una cátedra de qué verdaderamente hay que hacer. Si usted quiere agregar algo más, como emergencióloga, lo puede hacer en este momento. No, solamente incentivar a la población a que conozcan la especialidad, que valoren un poquito la especialidad. Y nos encontramos en el Buen Samaritano, en Dios para servirle. Cualquier emergencia solicitan a la doctora Garrido. ¿Y cuál es su horario? Yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Muy bien. Melissa, Dígame. un placer saludarle. Igualmente. Qué bueno. Gracias por el espacio. Uno se siente, ¿qué te digo? Como contento, feliz, cuando uno entrevista a una persona con capacidad, ¿no verdad? Que tiene capacidad, que domina su materia, además su esbeltez resalta sobremanera, y es un orgullo que haya venido la doctora Melissa aquí a nuestro programa con Moreta al Mediodía. Una pausa, ya regresamos. Al mediodía, con Moreta al mediodía, vamos a la pista con Moreta al mediodía, 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 con Moreta. Moreta te da comida, Moreta te da los cuartos, regalan la medicina, Moreta siempre camina, con Moreta al mediodía, con Moreta. ¿Hace cuánto tiempo no nos visitas? En el Buen Samaritano, las puertas de la salud están abiertas para ti y tu familia. Toma la mejor decisión para tu bienestar. Gracias a los avances de la tecnología, contamos con modernos equipos en los que nuestros médicos pueden observar lo que no está al alcance de sus ojos y pone en peligro tu vida. Atenciones de primera calidad al alcance de tus manos. Prueba nuestras rápidas consultas y laboratorio a domicilio. Nuestras modernas habitaciones están diseñadas para brindarte un trato agradable, junto a nuestros doctores y todo el personal de salud. Compromiso, responsabilidad e integridad son parte de los valores que nos caracterizan. Llámanos al 809-349-0022, 809-610-6409. Y pregunta por los medicamentos gratis. Es verdad que el samaritano no puyan. El Buen Samaritano.